Hola, ¿qué tal? Amigos de Edición Cero que nos siguen por esta transmisión. Se está grabando sábado 10 de enero del 2021 y hemos tenido una maratónica jornada de sábado conversando con candidatos independientes. Hoy vamos a conversar en este momento con la lista Nobles Hijos de Tarapacá. Vamos a saludar a quienes nos acompañan, 3 de los 4 candidatos que se inscribieron justamente hoy ante el servicio electoral. Nos acompaña Patricia López Fuentes, socióloga. Patricia nació en Alemania en 1990 y llega a Iquique cuando tiene 3 años. Sus padres fueron retornados ya que vivieron el exilio allá en Alemania. Se declara como una hija de la educación pública, estudió en la escuela Manuel Castro Ramos y de carrera de sociología en la Universidad Arturo Prat. Ha participado en múltiples actividades culturales, ligadas también al estallido social, actividades de ayuda, articulación de todas estas redes sociales que han surgido a propósito del estallido social. También está con nosotros Olivia Rayén Carvajal Lorca. Ella es profesora de filosofía, gremialista asociada al Colegio de Profesores, incluso fue candidata el Colegio de Profesores, pero cuando se llamaba AGECH, o sea, era la Asociación Gremial de Educadores de Chile, cuando estamos hablando de un tiempo en que las asociaciones gremiales tenían tal valor de verdad. Estudió en Antofagasta y presidió la AFA-UNAP, que es la Asociación de Funcionarios Académicos de la UNAP, durante 2 periodos. Conocida como Rayito o Rayo, ha desarrollado todo lo que es la educación holística y desde esa plataforma ha hecho numerosos aportes que después ella nos va a contar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. Y el varón de esta lista que está participando, Jaime Gabriel Ceballos Anquea, profesor de Estado en Historia y Geografía y Educación Cívica. Tiene una larga trayectoria en el ámbito de la educación y la cultura y tiene un compromiso social que se lo ha expresado en la defensa de los derechos humanos, en la recuperación de la democracia y también en actividades relacionadas al estallido social, donde siempre se le vio presente. Y además, Jaime es poeta y ha publicado un par de libros que ahí nos va a contar cuando ellos mismos se presenten. Bienvenido, Olivia, Rayito, bienvenida a este conversatorio. Gracias, Angelina. Gracias por la oportunidad. En verdad me siento muy honrada de poder conversar, ¿no? En esta tremenda oportunidad que yo creo que tenemos de participar efectivamente en la construcción de una nueva constitución. Muchas gracias por eso. Bueno, ya presentamos también a Patricia Fuentes, no, Patricia López Fuentes, a quien también saludamos. Pati, bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos esta instancia, ya oficialmente somos una lista, así que ahora nos vamos a empezar a dar a conocer colectivamente y eso siento que es un paso dentro de este proceso constituyente. Muy bien, gracias Pati. Y nos acompaña además en esta transmisión Jaime Ceballos Anquea. Jaime, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos y todas, y a ti, Angelina, darte las gracias por la invitación. Y tengo que decir que te felicito públicamente porque estás abriendo una ventana a esta carrera tan desigual en que los independientes vamos como un poquito a la cola. Entonces, estas instancias Cuesta son arriba. notables para difundir. Sí, exactamente. Así que es notable, digamos, esta ventanita, como digo, porque nos permite difundir ideas. Gracias por eso. Muy bien, y a quienes nos acompañan en esta transmisión, les comento que el cuarto candidato en la lista, que no ha podido integrarse todavía, quizás lo haga en el curso del programa, es Jorge Díaz Corona, es un joven abogado recientemente egresado, y él tiene la característica de ser quien, si ustedes vieron en las manifestaciones del estallido social, portando ahí al matapacos trasladaba en un vehículo, era bastante llamativo por eso, y también tuvo un trabajo muy importante que esperemos que tengamos la oportunidad de conversar con él, o si no, ustedes nos pueden ir contando. Él se dio el trabajo de desmenuzar la actual constitución para tener una aproximación ya directo a dónde se van a hacer, no los cambios, sino la reformulación total. Vamos a partir por Olivia, nuestra amiga Rayito, educadora holística. Quiero que te presentes y nos cuentes realmente quién eres. Y luego, en la primera parte, quién eres, y después la segunda pregunta, en una nueva ronda, vamos a abordar otros temas. Rayo. Ya, ¿quién soy? Uy, difícil pregunta. Me ha costado toda la Va a pasar vida. la vida sin responderla.
Claro, o quién pretendo ser. No sé, mira, una cosa hacia la cual yo avanzo o pretendo avanzar y hago todo porque así sea, es avanzar en congruencia, en coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Eso a nivel personal. Pero yo te Eh, pregunto, pensando en el electorado, en quienes van a tener ahí la posibilidad de votar en abril, ¿qué les dirías? ¿Quién eres tú para que ellos te conozcan y te ubiquen tanto en tu ámbito como en los múltiples espacios en que actúas? Soy una persona que hace lo que dice y dice lo que piensa y siente y intenta ser congruente y por lo tanto soy confiable. Creo que soy una persona confiable. De constituciones no sé casi nada, la verdad, pero soy una persona con la cabeza bien ordenadita, muy capaz de aprender, con recursos también, ¿no es cierto?, de comprensión desde mi profesión de profesora de filosofía, pero fundamentalmente de profesora, de docente, ¿no? Capaz también, ¿no es cierto?, de trabajar con la gente. Para mí lo más importante aquí tiene que ver con la demanda de la ciudadanía y que es la participación, ¿no es cierto?, en la construcción de una nueva constitución. Creo que mi aporte metodológico, personal, ¿no? De interacción con las personas, es lo que yo puedo aportar, ¿no? Y eso le diría yo a las personas que nos están Ya. mirando, ¿no? ¿Y nos puedes contar un poco de tu formación en el ámbito del desarrollo personal, de la terapia gestal, que es todo esto más holístico? Mira, yo a los 30 años me di cuenta que, en realidad no es que me di cuenta, a los 30 años tuve un trastabillón en mi vida profundo y me encontré por ahí con una disciplina que se llama desarrollo personal y que es parte, digamos, de la psicología humanística y de la terapia gestal. Y me encontré ahí con un personaje, Pato Vara Santander, un profesor de filosofía que trabajaba en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas con los profesores, ¿no? Él intentaba que el desarrollo personal fuera un aporte de la educación chilena y tenía el apoyo del CPIP. Y él trabajaba, como te digo, con muchos profesores, y yo me incluí también allí, ¿no? Y desde ese tiempo que estoy en esto, ¿cuál es la gracia? Un poco lo que yo te señalaba en el escrito, ¿no? Que es tan importante establecer vínculos desde el amor y la celebración de la vida para efectivamente educar, para educar integralmente a nuestros niños y jóvenes, ¿no? Eso como síntesis, Angelina, porque es harto lo que hay que hablar. Muy amplio, pero muy interesante y dejarlo planteado, porque estamos dando cuenta de la diversidad de personas que se interesan por escribir esta nueva constitución para Chile. Muchas gracias, Rayo, y vamos ahora a conversar bueno, vamos a seguir el orden que tengo ya acá en mi pantalla, con Jaime Ceballos. Jaime Ceballos Sanquea, ya decíamos, es profesor y también un hombre que ha luchado por los derechos humanos y ha estado presente en el estallido social y además poeta. Pero cuéntanos algo más de tu trayectoria y de tu vida, pensando, como le decía a tu compañera de lista, en el electorado que no te conoce. Bueno, como decías tú, yo soy un profesor y un poeta, llevo años escribiendo, haciendo literatura, tengo una concepción ecológica y poética de la vida y un compromiso con la justicia social, y por eso estudié Historia y Geografía, y la especialidad que tengo en educación cívica que me permite conocer muy bien cómo es la estructura de una constitución, cuáles son las partes que debe ir. Soy también alguien soy como una mixtura entre mi familia es de La Pampa, yo soy quiqueño, pero me siento súper bien representado y parte de tanto de La Pampa y el mar. Por lo tanto, también invito a toda la gente, hombres y mujeres de La Pampa, a que se sumen y apoyen esta candidatura. También
tengo que decirles que soy una persona que tiene bastante claro cuáles son las necesidades y, y los aportes que se pueden hacer a esta Constitución. El país, desde siempre, yo como profe de historia sé que desde siempre no hemos sido un país que ha tenido una democracia profunda, hemos trabajado con una democracia más bien epidérmica, y la gente se cansó de eso y hoy día quiere que la cosa se profundice para que la democracia no sea solo un nombre, sino una realidad en la vida concreta de las personas. Eso puedo aportar en general y, claro, de la poesía lo menciono así, tengo mucho más que decir, pero no es el tema ahora. Eso, Angelina. Pero la poesía te da una sensibilidad también adicional a esta motivación que tienes tú por Bueno, estar sí. ahí. Lo que pasa es que ahí puedo agregar lo siguiente, de que dicen que el lenguaje crea realidad, y por lo tanto, cuando uno ve que en el mundo político, sobre todo la clase política, han usado malamente el lenguaje. Tú sabes que se ha instalado una manera de hablar que es lo que llamamos el eufemismo, que en el fondo oculta la realidad en vez de develarla. Nosotros los poetas revelamos y develamos la palabra en su esencia. Hoy día la gente dice, por ejemplo, personas en situación de calle, para no decir que son personas que no tienen dónde vivir. No, por ejemplo, ya no hay basural, hay relleno sanitario. Ya no hay cárceles, hay centros de cumplimiento penitenciario. En Santiago no hay smog, hay altos índices de material particulado en suspensión. Esa es una retórica que oculta la realidad. A uno ya no lo echan de la pega, lo Desvincula. desvinculan. Entonces, yo estoy por decir, como decía mi abuela, al pan pan y al vino vino. Que la gente sepa y que esta es la verdad sobre la mesa. Muy bien, gracias Jaime. Vamos a ir con Patricia López Fuentes, ya nos contaba, ya nació en Alemania, pero poco y nada debe recordar de Alemania porque se vino muy pequeña de retorno, o sea, prácticamente es una exiliada sin querer serlo porque nace allá, es por herencia de sus padres y por una situación absolutamente injusta que ya estamos todos de acuerdo. Pati, además me parece que tú debes ser la más joven del grupo porque Jorge también es joven, pero creo que tú eres más joven que él. ¿Qué nos dices tú también un poco sobre ti misma? ¿Cómo le cuentas a quienes van a ver 69, 70 nombres o más? Porque esos son los que están buscando los patrocinios, pero van a haber más candidatos. ¿Cómo te presentarías ante ese abanico tan amplio de candidatos para particularizarte tú misma? Yo creo que la principal llamado a las votantes y los votantes tiene que ver con mi trayectoria. Los que me conocen y me han visto desde niña he estado dentro de lo colectivo, ¿cierto? De mover una energía mucho más grande que uno y no tener intereses individuales. Participé dentro de las movilizaciones de los pingüinos, después en las movilizaciones de las universidades, ¿cierto? Para buscar una educación de calidad y gratuita. También me he movilizado dentro del área de la gestión cultural, en los barrios, en los cabildos. Gracias a la pandemia descubrí un nuevo mundo que agradezco haber sido parte de eso y sigo participando, que es el mundo de las tomas, de las ollas comunes, de esta solidaridad más allá de lo retórico, ¿cierto? De lo que nos plantea la Teletón, es una solidaridad donde tú realmente te pones en el zapato del otro y entiendes, y claro, y entiendes que en las personas en situación de calle, como decía Jaime, o el pastero ya no es pastero, pasa a ser una persona con nombre y apellido, con una situación y una experiencia de vida, y comienzas a bajar ciertos prejuicios y te conectas con ellos. Pero volvamos a ti, de eso mismo, sí, es que estoy hablando de lo que yo descubrí dentro de esto, es que es lo que me impulsa y me respalda para poder tomar la decisión que tomé, porque la decisión es una decisión complicada, difícil, ha tenido dulce y agraz, pero yo creo que el amor por los otros, por lo colectivo, por la empatía fue lo que hizo poder encarnar todo eso que estaba teniendo, así como en distintos lugares, poder encarnarlo en una candidatura, ¿cierto? Entonces, llamo a la gente que quiere conocer ese mundo, que quiere ser parte de ese mundo, que quiere dejar de encarnar lo individual, lo de poseer, lo de consumir,
que voten por mí, gente, las mujeres, ¿cierto? Represento un área de las mujeres del feminismo, represento también área de los estudiantes universitarios, ¿cierto? Eso es lo que me mueve y me impulsa, me he sentido respaldada y a ellos mismos les pido que puedan votar por mí en el futuro. Muy bien. Olivia, tú decías recién que no sabes de Constitución, poco o nada sabes, pero ¿qué es lo que te impulsa a tomar esta decisión? O sea, desmenuzar un poco más lo que ya explicaba, sin saber por qué das este paso, por qué cruzas ese puente de meterte en la formalidad de escribir la Carta Fundamental para Chile. Porque me parece una oportunidad muy importante que las personas comunes y corrientes podamos escribir por primera vez en la historia de Chile una constitución, ¿no? Bueno, soy una persona que se maneja con terminología por mi profesión, digamos, ¿no? Y por lo tanto no me va a costar aprender. Pero lo que me mueve es precisamente eso, ¿no? La importancia de este evento y que yo siento que puedo aportar. Mira, la verdad es que cuando me inscribí porque escuché que faltaban mujeres. Y yo dije, no puede ser que nos vayamos a perder esto. Así que me inscribí con ese afán. Y luego la verdad es que después vi que se habían inscrito como 50 personas más de las que se requerían. Entonces dije, bueno, entonces me quedo tranquila. Pero después por ahí aparecieron unos colegas, unas amigas, y me insistieron, digamos, para que pudiera ir, y yo dije, bueno, ya, entonces, ok, vamos. Pero como eso, como con un afán de servicio, Angelina, yo la verdad es que las únicas veces que he sido candidata fueron aquella vez cuando era parte de la AGECH, ¿no? Que era la Asociación Gremial de Educadores de Chile, que fue una asociación gremial que se formó en plena dictadura, o sea, no era del colegio de profesores. Nosotros nos hicimos el harakiri para democratizar el colegio de profesores, que estaba absolutamente... Tienes razón, claro. La JECH es posterior. ¿no es cierto? Por el gobierno, por el gobierno militar, ¿no? Ahí nosotros nos hicimos el harakiri y decidimos ir como candidatos al colegio de profesores. Allí yo fui candidata al colegio, a la regional del colegio de profesores en Antofagasta. Ya. No ganamos, por cierto, pero... Pero diste la lucha como la estás dando ahora. O sea, los resultados siempre son inciertos. Se gana o se pierde, pero lo importante es seguir el proceso, claro. la pelea, ¿no? Jaime. Por supuesto, era complejo también. No, te quería decir que era complejo, ¿no? Ustedes recordarán que se me olvidó el nombre, que Manuel Guerrero Ceballos fue sí, pues. la JET, pues, ¿no? Él era dirigente de AGET. El caso de Degollado, claro. El caso de Degollado. Mira, a diferencia de Olivia Carvajal, nuestra amiga Rayo, Jaime dice que, bueno, por su propia profesión de profesor de Historia y Educación Cívica, conoce de Constitución. Jaime, ¿cuál esperas tú que sea tu aporte concreto, específico? ¿Con qué visión vas a enfrentar este proceso constituyente y ya pensando en que si puede ser elegido participar y escribir esta nueva Constitución? Bueno, como te decía, yo conozco cómo han sido las constituciones a lo largo de Chile. Perdón, pero antes que mira, una acotación. Esta, que ya también lo dijo Rayo, pero es un hecho importante que me gustaría remarcarlo. Esta es la primera vez que una constitución en nuestro país se va a escribir con la participación, que sea participativa desde el pueblo. Es que justamente a eso quiero llegar. Desde que se formó Chile, las constituciones siempre habían sido escritas por un grupo. Y yo soy súper crítico y enseño como profe desde el pensamiento crítico. Entonces tengo que decirlo, de que esto no es tan participativo tampoco. Porque alguien dirá, ¿cómo que no? Si se han inscrito más de 100 candidatos independientes, más los independientes apoyados por partidos, más los de partido, pero esta constitución ya viene marcada por el grupo de la clase política que firmó el acuerdo del 15 de noviembre y te puso un marco estrecho y dentro de ese podemos participar, ¿me entiendes? Entonces, la verdad sea dicha, yo me comprometo a decir esta verdad sobre la mesa, de que
si ya es tan llamativa, uno no debería alegrarse en el sentido de que, mira, genial, estamos por... Es preocupante de que de más de 200 años por primera vez hay un espacio de participación que es estrecho y es mínimo. Pero voy a tu pregunta. Aquí la idea es aportar conceptos fundamentales que se han declarado, pero que son en la pura formalidad. Repito, Chile y América Latina tenemos gobiernos que, o sea, democracias formales se llaman, democracias formales. Hay ciertas formas democráticas, pero lo esencial de la democracia, que es que ese poder descanse en la voluntad del pueblo, no es así. Entonces, el desafío de esta nueva constitución, de todos los que podamos llegar, que es muy difícil, pero los que puedan llegar o podamos llegar, es efectivamente colocar en el centro de este texto el principio fundamental de que la única fuente legítima de poder es el pueblo. Y no dicho por mí, dicho ya hace más de 200 años por Juan Jacobo Rousseau en su libro El contrato social. Bueno, entendiéndolo así, como efectivamente es, lo que tendríamos que haber tenido es una asamblea constituyente. Evidentemente, por eso que estoy diciendo que esto que de repente le celebramos a la participación, sí, pero es una participación acotada. No es una elaboración de una asamblea constituyente donde masivamente se juntan a pensar, hacer todo un proceso para que decanten algo. Piensa tú que la Constitución lo expresa en una imagen, ¿no es cierto? Es como una foto que hay que sacarle al país, pero una foto real, no una foto photoshopeada, ¿no? Donde además esté ya cortado el molde y sobre eso haya que... Porque eso es así, nos guste o no, es así. Por lo tanto, el desafío de poder ensanchar ese estrecho espacio que se nos ha dado, y eso es lo que duele, lo que se nos ha dado, cuando el espacio lo tiene que generar el propio pueblo, porque, reitero, si tú piensas que, hagamos un símil, la Constitución es como escribir un contrato en que tú le arriendas tu casa a alguien, obviamente el arrendatario no puede escribir el contrato, pues. El contrato lo escribes tú como propietario, y el pueblo es el mandante. ¿Me entiendes? Y las autoridades que las hacemos nosotros son los mandados, por lo tanto, por eso es que es llamativo que mucha gente de sectores que sabemos no tienen mayor interés en que se abran espacios de participación, de libertad y democracia, están súper afanados en querer entrar para también tirar sus líneas. Ese impone un doble desafío entonces a la base, como decía la Rayito, del ciudadano común. Acá también, permíteme agregar esto, esto que puede parecer como en contra, que dice la Rayo, yo no tengo idea de Constitución, y alguien dirá, bueno, entonces, ¿qué hace ahí? No, porque la Constitución no tiene por qué escribirla a los expertos, estamos cansados de expertos. La expertise la tiene la ciudadanía. ¿En qué sentido? Nosotros somos los expertos de la marginación, somos los expertos de los que no han tenido una participación concreta, somos los expertos en haber vivido, ¿no es cierto?, la enorme desigualdad que hay. Por lo tanto, aquí lo que importa son las ideas. La redacción técnica, de hecho, la misma ley que regula esto, crea una comisión técnica que va a asesorar a estos 155 constituyentes. Exacto. Por lo tanto, eso no es el problema. Van a haber también personas con ese perfil técnico que puedan ir orientando la discusión. Bueno, además, pero alguien puede escribir muy bien técnicamente, jurídicamente, pero lo va a hacer a la pinta de un sector minoritario como ha sido. Entonces, hoy día no, hoy día se trata ese es el hito que estamos solas. enfrentando hoy día, pues justamente que Exacto. este espacio que se abre. Ahora, y también la crítica que viene de los sectores más conservadores del Parlamento, que señalar que esto es prácticamente tener un congreso paralelo. Entonces, por eso se oponían a que fuera esta asamblea constituyente. Y con este tema quizás me gustaría darle pase a Patricia. Gracias, Jaime, porque Patricia trabajó bastante también en lo que es la Asamblea Constituyente, pero derivamos en esto. ¿Cómo fue ese proceso? Tú estabas por una opción, se llegó a esto otro porque no se logró lo que demandaba el pueblo, y hoy día estamos en esta Convención Constitucional versus esta Asamblea Constituyente que es el ideal y que Jaime muy bien nos explicaba sobre el origen del legítimo poder del pueblo de escribir su propia Constitución. Yo creo que la clase política y específicamente el gobierno de turno ha hecho todo lo posible para construir un mito respecto a la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Recordemos esto que ahora suena humorístico, pero mucha gente lo creyó, que no íbamos a transformar en Chilezuela. Entonces, empezamos con este proceso, exactamente, o sea,
todo era un tono de burla, de asustar a la gente. Mucha gente lo creyó, no la juzgo, porque tienen que ver con ser víctima de este sistema que constantemente nos está engañando, constantemente está inflando ideas y después nos damos cuenta que no son reales. Juegan mucho con un aparato ideológico del terror, ocupan muchos medios de comunicación, tienen la concentración de poder de recursos, entonces hay que entender también cómo funciona esto para poder un poco mirar objetivamente lo que escuchamos y lo que nos dicen. Si bien la Asamblea Constituyente era algo que la mayoría de la gente quería y se pudo ver dentro de los espacios democráticos, como en la calle, como los cabildos, los conversatorios, las asambleas territoriales que se hicieron en los colegios, más de 1000 personas asistieron al Liceo Eduardo Llanes, entonces nos damos cuenta de que realmente nos rayaron la cancha en el sentido de que dijeron, ya, vamos en este acuerdo por la paz, vamos a trabajar esto, les vamos a dar esto y confórmense con esto. Y más encima, lo más terrible de esto es que nos presentan algo que hoy estamos viviendo los límites que nos impusieron. Vemos cómo el CERVEL trabaja para esto, vemos cómo se dividió la cantidad de cuotas, cómo se empezó a decir a último momento si es que iban o no iban escaños indígenas, y todo esto se fue como cada vez nos van minimizando más y más y más, y nos damos cuenta, como decía Jaime, que al final es una casi utopía de querer sentir que estamos participando. Pero no deja de ser importante que esto es un hito dentro de la historia de Chile. Yo creo que esta transformación no parte ni termina con la construcción de una nueva constitución. Yo siempre pongo el efecto de una escala de dominó. Yo creo que el 18 de octubre se cayó la primera pieza, luego la del plebiscito de si va una nueva asamblea, o sea, una nueva constitución o no, es la segunda pieza, y la tercera la constitución, y así vamos progresivamente. Yo creo que los cambios no van a ser de la noche a la mañana, hay que tener mucha esperanza, mucha unión, mucha fortaleza en seguir adelante comprometido, en no soltar las calles y en no soltar tampoco la idea de poder entrar al mundo institucional, porque difícilmente lo vamos a cambiar desde afuera. Ya hemos visto que ejercer presión en las calles no es suficiente, que el aparato represivo y opresor es mucho más grande que nosotros, entonces vamos a tener que unirnos estratégicamente a través de la conciencia de clase, de la conciencia de un otro, y entender que todos somos víctimas del sistema y poder empezar a unirnos para poder hacer un frente a este gran bastión que nos tiene bloqueados, invisibilizados y sin movimiento alguno. Hay una lucha y de fuerzas muy grande. Así es. Yo creo, Olivia, a partir de lo que escuchamos tus compañeros de lista, esto que señalar que tú no tienes una experiencia constitucional, que yo creo que en realidad nadie la tiene, de las personas comunes y corrientes, aunque tengan funciones profesionales, gerenciales o lo que sea, no nos manejamos en esos temas. Pero efectivamente, personas como tú y de distintos ámbitos, en otras entrevistas he hablado con gente del mundo aymara, del mundo LGTB, hay un aporte que se puede hacer. ¿Tú cuál crees que puede ser tu aporte en este proceso? Si es que sales electo y tienes que escribir esta constitución. Mira, yo fundamentalmente, y eso también te quería decir a propósito de lo que hemos estado conversando, yo creo que el tema del poder es un tema, ¿no? Esta desigualdad no solamente se manifiesta en nuestra estructura, ¿no? Se manifiesta también en la interacción diaria de las personas con otras personas. Esto de instrumentalizar a otros, esto de creernos que nosotros somos quienes tenemos y conocemos los conceptos necesarios para incorporar en una constitución o donde sea, ¿no? De sentir, ¿no es cierto?, nosotros los que hemos tenido más privilegios. Pero ha llegado la hora ya de efectivamente abrir las compuertas para que exista una auténtica participación y que haya verdaderamente un diálogo, que haya una relación dialógica entre aquellos que no saben o aquellos que nunca tuvieron oportunidad y los que hemos tenido oportunidad, ¿no? Tender un puente allí, ¿no? Porque finalmente, ¿verdad? Si seguimos así, pocas cosas van a cambiar, ¿no? Si nos creemos nosotros los expertos para poder escribir la Constitución,
de verdad que no vamos a escuchar verdaderamente las necesidades de la gente. ¿Ya? Yo creo que la gente tiene no solamente necesidades, ¿no? De una justicia social centrada en la redistribución, sino que también en el reconocimiento y en la participación auténtica. Entonces, por ahí yo creo, con esta visión, digamos, es un poco puede ser mi aporte. Y tu formación holística de desarrollo personal y la terapia gestal, ¿cuánto te ayuda a focalizarte en este tema? Mira, me ayuda con esto de la congruencia que te decía al comienzo, y segundo, con esta visión ecológica, ¿no? De la vida como un solo, como una sola cosa, ¿no? Como un centro importante alrededor del cual debe girar la existencia humana, ¿no? Por ejemplo. Sí, pues, Jaime, quizás pasemos a un plano más político. La crítica que surge de los partidos políticos precisamente es que esta cantidad de candidatos independientes, hoy día cerró el CERVEL con unos 69, 70 candidatos, lo que hace es dispersar la voluntad popular. Entonces, de hecho, los partidos políticos se negaron a llegar a un acuerdo de lista única de candidatos constituyentes para seguir la lógica del triunfo de octubre y eso llevarlo ahora a abril. ¿Qué piensas tú? ¿Dispersan votos? ¿Vale la pena esa dispersión si es que crees tú que hay dispersión de votos? ¿O cómo lo analizas? A ver, sin duda que, como te decía, hay un rayado que los propios partidos políticos hicieron. Entonces, cuando ellos hacen una crítica, yo se las devolvería, porque la clase política raya la cancha de tal manera que obliga a esta dispersión de votos, ¿ya? Ahora, dicho eso, la gente dio un veredicto clarísimo en el último plebiscito, casi del orden del 80-20, dijo que no quería seguir con la actual constitución, y luego cuando le preguntan quién quiere que le escriba, dice queremos el 100% de las personas elegidas. Pero hoy día vemos cómo de nuevo de ese sector, de esa clase política transversal, se empiezan a bajar por postular a esta convención, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo ahí hay un afán de seguir cooptando este espacio que es de participación ciudadana. Ahora, claro que hay dispersión porque nosotros los independientes vamos a ser dentro del sistema electoral que se usa para elegir a los parlamentarios, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando se aplique el sistema La cifra repartidora. de cifra repartidora, sí. Claro, imagínate que los independientes hay como 100. Ponte que lleguen finalmente a inscribirse, no sé, 80, 60. Y la lista no puede tener más de 6. O sea, van a haber tantas listas que los votos se van a repartir. ¿Y quiénes van más aglutinados? Los partidos políticos. Por lo tanto, las mayores posibilidades de capturar votos son de ellos. Partidos políticos, porque ellos van en pacto y subpacto. Además, pues nosotros no podemos hacer subpacto, por ejemplo, con las dos colegas más el otro colega, no podemos hacer subpacto, ponte, no sé, porque no pertenecemos a partido. Y ese también es una desventaja. Pero, por lo tanto, la pregunta es, ¿y qué solución o qué esperanza nos queda? Yo creo que aquí, y ese es el mensaje que por lo menos como lista vamos a dar, y en lo personal también, es decirle al ciudadano y a la ciudadana común, si usted quiere que la Constitución recoja en verdad ideas de fondo que usted está sufriendo día a día, no le pase la pelota a los que ya la han tenido durante tanto tiempo y que han rayado la cancha para jugar ellos. Ese es acá yo diría que el nudo gordiano a desatar es ese. Por lo tanto, si yo quiero ser utópico ahí, si el 80-20 dijo que quería esto, entonces ese 80% debiera reflejarse en que apueste por los independientes. Independiente que se vaya a distribuir, ¿no? Pero va a salir de allí. Y debería dejar de lado, y quiero aclarar, yo no soy antipartidario, ¿eh? Como profesor de cívica, sé que los partidos políticos juegan un rol clave en tanto ellos canalizan corrientes de opinión de la sociedad, que felizmente no piensa igual.
Por ello, ellos canalizan esas corrientes de pensamiento y están los partidos de derecha, centro, izquierda. ¿Cuál es la crítica entonces? Es que este sistema, digamos, de partidos se pervirtió y por lo tanto hay una crisis de legitimidad. Los partidos se convirtieron en una suerte de correas transportadoras de poder, máquinas de poder que además cortaron el vínculo con sus propias bases electorales militantes y se manejaron cupularmente, se ponían de acuerdo entre ellos y abajo nada. Entonces, yo creo que la gran novedad que yo espero que ocurra es que la masa ciudadana que no milita, por un lado, y los militantes de esos propios partidos tradicionales que ya no le creen a sus propias dirigencias, hagan un corrimiento del peso electoral y apuesten por los independientes. Bueno, además que el voto es algo secreto, no tiene por qué estar No, anunciándolo. obvio, felizmente, Claro. y es bueno que así sea. Patricia, un poco desde la mirada del sentido común y también desde la sociología, ¿cómo analiza este tema que estamos viendo, esta tensión que se está dando entre lo que es la autonomía ciudadana y los partidos políticos? Bueno, todos tenemos esa deformación, como uno le dice, profesional, y es difícil como dividirlo de lo que uno puede creer individualmente, pero a modo personal encuentro que es sumamente enriquecedor lo que se está viviendo. Yo creo que el que exista una cantidad de más de 70 personas que quieran ser parte de esta constitución, lo encuentro muy gratificante. Si bien hay gente que está en contra, que dice que se va a dispersar los votos, que deberíamos haber ido a una lista única, yo siempre estuve de acuerdo con una lista única porque siento que la fuerza, la unión hace la fuerza y es la única forma de poder hacer un cambio, pero entendamos que el tiempo que se nos dio, no se pudo hacer primaria, un sinfín de trabas que no permitieron esto, pero son gentes que pueden ser futuros cargos públicos y políticos, o sea, están haciendo una fuerza de las bases tan importante que no se había visto antes, después de esta vuelta a la democracia. Y por otro lado, creo que esta disputa que se está dando también es porque estamos entendiendo que el problema de la representatividad no está siendo legítima hace mucho tiempo. Nos damos cuenta que las personas que elegimos no tienen una conexión con la realidad, están completamente indiferentes, son displicentes, no quieren conectarse, se burlan de nosotros. O sea, hay que ser muy, muy dura para decir, te estás diciendo que si la mayoría de la población no quiere que sea mixta, no queremos partidos políticos, y aún así su afán por el poder y permitir sus privilegios, poder mantener este espacio de poder que tienen, son capaces de renunciar a los puestos que tienen y querer asegurarse. O sea, entendemos que no es por el sueldo, no es lo que buscan, tampoco para conectarse con la ciudadanía, porque ya tuvieron la oportunidad. Entonces, ¿qué buscan? ¿Qué tan importante están protegiendo ahí? Y eso es lo que tenemos que Bueno, te preguntarnos, pregunto eso a cuestionarnos. ti. ¿Por qué está sucediendo esto? Te pregunto eso, ¿qué buscan? ¿Qué está sucediendo? Sus privilegios, mantener sus privilegios, poder tener una cuota de poder asegurada. Yo creo que temen a esto que se está moviendo, si bien lo limitaron muy bien, siempre hay un espacio de incertidumbre que no pueden manejar. Y yo creo que frente a esa duda se alinearon a tal punto que dijeron, veamos cómo entramos a este proceso constituyente para no quedar afuera, porque tenemos que empezar a poder proteger nuestro interés. O sea, vemos que las mismas familias empresarias son los mismos políticos. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué lectura podemos hacer? ¿Realmente están con la sociedad civil o realmente están queriendo ser constituyentes para poder permanecer dentro del poder, seguir coactado en esta oligarquía que lleva años, desde que se fundó el país? Entonces, yo llamo al compromiso, a la reflexión, a mantener en pie los que fuimos a votar por el apruebo, los que decidimos que no fuera mixta, y votar por lo independiente. La verdad es que es momento de no farrearnos esta oportunidad y de ser consecuentes con lo que nos quejamos, con lo que nos vivimos día a día, con lo que encarnamos en la cotidianidad, estas desigualdades que hay. Somos víctimas de un sistema, vivimos constantemente siendo indigno. No solo hay que estar en situación de calle para vivir esta indignidad que nos tiene el sistema, sino en el día a día, ¿cierto? Vivimos en consumo, vivimos en peleados entre todos, vivimos luchando por un cupo en el espacio público. Todo ha sido tan difícil
y que, claro, existe una desesperanza, pero ahora es momento de pensar a confiar en la gente nueva, en mí, en la lista, en otras listas. Hay gente que realmente los mueve más que nada la nobleza estar ahí. O sea, no creo que ninguno de nosotros vaya ahí por un trabajo o por hacerse famoso o por querer calentarse la cabeza, porque ha sido difícil. Yo creo que nos mueve el querer representar un poco esto que estamos viviendo en el día a día. El tema que nos plantea Patti es importante porque nos da cuenta, y la pregunta para ti, Olivia, nos da cuenta de un sistema, se recupera la democracia y se asume un sistema, se administra ese sistema, se maquilla el mismo sistema, pero no cambia, no hay un cambio radical, un cambio profundo. ¿Cómo lo vivencias tú en tu experiencia de lo que te ha tocado ver desde la lucha por derrocar la dictadura, recuperar la democracia y estar en este punto que prácticamente ha sido un punto muerto en cuanto a avances estructurales de verdad? Mira, en mi experiencia esto ha sido bien duro, porque yo debo reconocer que con el, ¿cómo se llama? Con el 2011, ¿no es cierto? Con la lucha de los chiquillos por la educación gratuita y de calidad, yo me dije a mí misma, o sea, me miré a mí misma y había yo pensado incluso en tener un colegio particular subvencionado. O sea, yo también había pensado en usufructuar, ¿no es cierto?, de esta, ¿cómo llamarlo, no? Las herramientas que te entrega el mismo sistema. Pero claro, pero de esta herramienta, ¿no?, ¿cómo decirlo?, de indignidad. Herramienta no valórica, porque nace un poco pensando siempre en las O ganancias. sea, por supuesto, o sea, la educación de mercado, ¿no es cierto?, también había estado en mi visión como profesora, ¿no? Y los chiquillos me ayudaron a darme cuenta de esto, porque estábamos todos obnubilados, toda esta izquierda, ¿no es cierto?, renovada, que de pronto comienza a desarrollar, ¿no es cierto?, su gran proyecto, ¿no?, entre los cuales consideramos al presidente Lagos, ¿no?, desde mi punto de vista, bueno, no voy a entrar en calificativo. Pero, ¿te fijas? O sea, esto en realidad estábamos todos los chilenos metidos en este cuento. Y los jóvenes y las movilizaciones fueron las que nos abrieron los ojos, yo diría a todos. Porque cual más, cual menos, algunos, ¿no es cierto?, pensaban en usufructuar, otros participaban, y bueno, y seguimos participando de alguna manera, ¿no? Entonces, ya basta. Esta es la evidencia, ¿no?, de que la gente se cansó, la ciudadanía se cansó, el pueblo se cansó, ¿no? Muy bien. Jaime, tú nos estabas planteando antes un tema, decías que por tu condición de profesor de historia, por el conocimiento que tienes, no estás en contra de los partidos políticos, sino que con el correr del tiempo y administrando este mismo sistema se fueron como autodestruyendo desde el punto de vista de las motivaciones esenciales. ¿Cómo hacemos para recuperar un sistema político como corresponde, como debe ser, utilizando obviamente este proceso constituyente del que somos todos parte? Sí, sin duda que eso es clave. Y fíjate que lo voy a linkear con lo que decía en la radio, porque cuando del 90 para adelante, y todos estos 30 años, se configuran dentro de una mirada que es obviamente una mirada extrema de lo que es el libre mercado. Extrema, porque ahí hay que separar, o sea, separar para entender, no es solo lo mercantil por lo mercantil, sino cómo eso va permeando la cultura en la cual se mueven las personas y te empieza a crear esta suerte de corrimiento mental que hablaba en la radio. Y por eso que de repente hay que estar atento a esa amenaza que te va, digamos, dominando imperceptiblemente. De hecho, la mayoría de la gente empieza a funcionar de esa manera. Y es terrible porque ahí te das cuenta tú cómo llegamos a extremos como que, voy a volver al tiro a tu pregunta, como que hoy día se estrena el último modelo del celular y hay gente que duerme en la tienda esperando que abran para ser el primero. Entonces eso ya no es una cosa ya no es una conducta comercial, ya hay una conducta, digamos, social deformada. Bueno, Hay un ¿cómo se llega a eso? adormecimiento.
claro, ¿cómo se llega a eso? Porque cuando tú tienes un modelo exacerbado con una mirada mercantil y colocas el dinero como el centro de todo, y por lo tanto eso genera una concentración. Y día uno de los grandes males de Chile es que tenemos una hiperconcentración en todos los planos, económico, político, social. Y en ese proceso se produce una desvinculación con la base democrática. Entonces los partidos cayeron en ese cuento, las cúpulas empezaron a profitar de este modelo que les empezó a dar rédito económico y se terminaron mimetizando con las otras capas que tradicionalmente habían tenido plata, los sectores de centro-derecha. Entonces, por eso cuando a mí me da risa cuando asumió el agua decían, oye, el primer gobierno socialista después de ¿cuántos años? Perdón, gobierno socialista. Digamos las cosas como son, así acá no hay, yo diría que casi no hay izquierda, ¿entiendes? En términos del concepto Finales, son propiamente tal. finales. Claro. Entonces, por eso que cogobernaron en estos 30 años y administraron el modelo. Sí, no puedo desconocer que se trató de darle un tinte como más social, pero eso es insuficiente. Y por No, eso por que el eso la estallido... pregunta es, ¿cómo se recupera ese sistema político Ya, que esté acorde a estos procesos? exactamente. ¿Cómo se vuelve? No es fácil, pero la piedra fundacional es la Constitución. Y ahí la idea, la reitero con mucha fuerza, si tú no dejas escrito allí que la única fuente legítima de poder es el pueblo, por lo tanto todo lo que emane de ahí, y eso significa generar un sistema electoral genuino que garantice efectivamente la participación concreta de la población. Nosotros en nuestros planteamientos estamos diciendo que queremos una democracia semi-representativa, donde tú no firmas un cheque en blanco y ya no puedes hacer nada hasta que termine el periodo. No, estamos planteando, ¿qué es lo que dice la democracia semi-representativa? Que el pueblo entrega una cuota de poder y se reserva para sí otra, para él decidir directamente en algunos temas contingentes. Por ejemplo, plebiscitos temáticos vinculantes. Por ejemplo, un plebiscito de, ¿cómo se llama? Revocatorio, un referéndum revocatorio, un tribunal del pueblo, como lo tienen Suecia, Alemania, etc. Entonces, Angelina, piensa en esto, que si tú quieres, por ejemplo, sacar una ley como el tema de la AFP, por ejemplo, ¿ya? Decimos, queremos que haya un sistema de previsión social que se base en el principio de la solidaridad, etc. Bueno, si tú lo dejas en manos de los parlamentarios, o van a estar 5 años dándole vuelta, o simplemente no lo van a aprobar. Pero ¿qué pasa si ese tema lo decidimos a nivel de un plebiscito en que la gente diga, esto es lo que queremos? Y bueno, esa es la voluntad, y los parlamentarios tienen que hacer lo que ese resultado del plebiscito indicó. No es al revés, ellos están al servicio de la voluntad. Deben interpretar esa voluntad, no al revés. Por lo tanto, termino. Hay que diseñar un nuevo sistema electoral, un nuevo sistema político que garantice que los partidos tienen una organización donde se refleja la voluntad de sus militantes, sino que arriba popularmente se maniobra, ¿no es cierto?, la pinta de ellos. ¿Por qué? Porque si no ocurre como ya no está ocurriendo, se produce un desbande. Además, a esto hay que agregarle el famoso discurso de que la política es una porquería y los políticos son malos. Cuando tú despolitizas la población, ocurre esto, que la gente se hace a un lado y al final le deja el camino a los más malos que se terminan apoderando de todo. Entonces, a mí me parece bien y yo celebro que haya una repolitización de la ciudadanía, y eso se refleja en lo que decían mis colegas, el querer participar, porque participar es un deber ciudadano y eso es un acto político. Sí, me parece muy, muy clarificador lo que tú nos compartes, Jaime, que estamos, yo creo, todos en esa línea. Y a partir de este diagnóstico que estamos haciendo, me gustaría que plantearle el siguiente tema a Patti. Cuando nosotros hablamos candidatos constituyentes, y bueno, yo nos escucho también a los partidos políticos o a los políticos vinculados a esos partidos, un poco cuáles son las propuestas, qué es lo que pretenden hacer estos candidatos independientes.
Pero a mí me parece, y es una opinión, y quiero que tú me contrastes con tu propia opinión, que acá no se trata de decir cuál es la propuesta que tengo yo como constituyente en cuanto hagas como una lista de cosas que quieres hacer, sino que también es importante que el elector que va a votar en abril próximo sepa de cuáles son los enfoques de los cuales se levantan estas candidaturas, cuáles son los valores y las ideologías que trascienden a la cuestión más inmediata, que es decir, ya, yo quiero que esté el tema de género, quiero que esté el tema de la paridad, quiero que esté el tema minimalista, el tema, no sé, diversidad sexual, sino que quiénes son las personas. Por eso yo exactamente decirte quiénes son ustedes, qué representan. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Son importantes los enfoques y las ideologías y los valores de los que salimos a postular por una constituyente? Estoy completamente de acuerdo. La verdad es que no ha pasado bastante que hay gente que nos pregunta así como personas individuales qué pensamos respecto a la ley de aborto, no sé, por el cuidado del medio ambiente, sobre las comunidades de LGTBI más. Y la verdad es que hay que explicar con mucho cariño porque entendamos que es parte del sistema el no saber esto y con paciencia de que nosotros no vamos los constituyentes o 58 que no van a hacer un parlamento, entonces no va a haber ciertas cuestiones dentro de la Constitución, como lo mencionabas tú antes. Eso va a ir siendo progresivo a medida que se vayan construyendo nuevas leyes, donde hayan plebiscitos directos con la ciudadanía, cuando se lleven leyes al Parlamento y la gente pueda tener esta cuota de poder y decidir si es que quiere o no tal cosa. Eso en lo inmediato no va a suceder. Y sí creo que es muy importante entender cuáles son las motivaciones y los principios fundamentales que tiene cada constituyente. Y preguntarse, ¿son independientes de qué, cierto? O si les deben algo a alguien, también eso es muy importante, porque después vemos que las buenas intenciones no bastan, que te veas amarrado, que tienes que responderle a un trabajo, tienes que responderle a alguien que en algún momento políticamente te ayudó. Entonces, hay que ser bien honesto y decir así como, preguntarnos entre nosotros mismos, ¿qué nos tiene ahí? ¿Cuáles son nuestros principios? Por lo menos a mí lo que me tiene ahí es el principio de la vida, del amor, de la cultura, esta búsqueda de poder encontrarnos con nosotros, con nuestros pares, ¿cierto? Que entender que la cultura es el único motor de transformación, de cambio para que una sociedad evolucione, se transforme, progrese. Entonces, claro, lo que yo pueda pensar frente a temas individuales influye, pero no va a estar dentro de mi opinión en una nueva constitución. Pero sí es importante transparentarlo para que las votantes y los votantes sepan a quién patrocinaron y a quién van a apoyar, qué es lo que impulsa a cada uno a estar ahí, qué es lo que voy a promover yo como Patti López frente a la Constitución. Y como lo digo, lo mío tiene que ver con lo colectivo, con la unión, la fuerza, el amor. Eso que nos hace tanta falta, volver a encontrarnos con nosotros mismos. Y con los otros, estamos muy individualizados. Por supuesto. Patti, antes de seguir con la ronda ya de final de preguntas, me gustaría que nos cuentes tú, que estás del comienzo, ahí me corriges si no es así, ¿cómo se conformó esta lista que también es diversa y que representa distintas visiones y enfoques? Bueno, esta lista surgió, fueron como etapas. Primero nos reunimos como grupos porque habíamos conocido, nos veíamos en marcha, algunos nos veíamos en cabildo, otros sabíamos que eran artistas, gestores culturales, que otros se manejaban en esta área, y alguien nos convocó a todos y dijo, bueno, juntémonos porque ustedes son personas de confianza, y nosotros teníamos la duda de qué íbamos a hacer. No queríamos quedar al margen y solo ser espectador de este proceso constituyente, si chuta, salieron los mismos de siempre, qué va a pasar con nosotros, qué pasa con el regionalismo. Por lo que tú me dices, a ustedes lo fueron buscando. Claro, no fue, pero no con una idea de hacer una lista ni ser candidato, simplemente fue como la misma gente que estaba en la calle desde antes del 18 de octubre, durante el 18 de octubre y a favor del plebiscito, estábamos dispersos y alguien nos juntó todo y dijo, bueno, juntémonos, conozcámonos y veamos qué proponemos. Y empezamos paulatinamente a tener reuniones hasta que dijimos, bueno, llegó el momento de saber si vamos a apoyar a candidato o no, si estamos de acuerdo con este proceso, si es legítimo o no. La mayoría decidió sí, apoyemos, seamos parte de esto, para después no quedarnos en nuestra casa criticando por redes sociales, seamos parte de esto. ¿Y por qué? Y bueno, veíamos que...
¿por qué se crearon 4 y no 6? ¿Qué es lo que se puede permitir? Y eso también permitiría llevar más votos a la lista. Por un tema de afinidad de principio, netamente, de si bien hay cosas que nos pueden unir a todos como base, la práctica política también tiene que ser afín, creo yo, para que después esta unión no se disuelva ni hayan fracturas, que siempre es un riesgo de que hayan fracturas dentro de una lista, un pacto. Entonces, decidimos conocer bien con quién íbamos a ir, un voto de confianza, y de ahí decidimos ser 4, nunca nos cerramos la idea de ser 6, pero tampoco nosotros fuimos a buscar gente, pero tampoco llegaron. Entonces lo de hacer listas fue más que estratégico, fue como de hagamos unión. Por ejemplo, Jaime tiene cierto nicho, yo tengo otro nicho, Ryan tiene otro nicho, Jorge tiene otro nicho, y esos 4 nichos podemos hacer algo bien, bien sólido. Y de ahí decidimos ir nosotros 4. Nunca nos cerramos la idea de ser más tampoco. Muy bien, se nos ha pasado bastante el tiempo, así que yo creo que en esta etapa final del programa le voy a dar el espacio a cada uno de ustedes para que pueda expresar lo que quiera, reafirmar algo que dijo, hacer una consulta incluso a su propio compañero. Así que partiríamos por Olivia para ir con el orden que teníamos del comienzo. ¿Qué nos dices al finalizar esta linda conversación que para mí ha sido súper también importante y me ha abierto algunos temas, me ha entretenido, yo la he pasado bien conversando con ustedes? ¿Qué nos dices tú, Rayito? Mira, un poco reiterar lo que señalaba Jaime y también la Pati, ¿no? En relación a que, bueno, abramos bien los ojos, ¿verdad? Y démonos cuenta de que, todos los que votamos, ¿verdad? Por una nueva constitución que no fuese intervenida por los políticos, piensen, ¿no? Y mantengan eso bien, digamos, con los ojos bien abiertos, porque yo creo que va a haber harta trifulca en ese sentido, ¿no? Así que les pido, por favor, no importa si no votan por mí, incluso no importa si no votan por nuestra lista, pero sí, por favor, voten por un independiente. Eso es lo que quiero reiterar. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces con Jaime. Tus palabras finales, Jaime, por favor. Bueno, yo, junto con reiterarte el agradecimiento, Angelina, decirle a la audiencia que efectivamente, como dice Rayo, vuelquen su mirada y su voto al mundo independiente, a gente que no tenga vínculos ni intereses, digamos, en la esfera alta, ¿ya? Y sí, yo no tengo problema en decirle que le pido el apoyo a mi persona, que en el fondo es también el apoyo a la lista, pero tampoco me incomoda si optan por otro lado, ¿me entiendes? Pero que se sienten en el mundo de los independientes. Y solamente agregarle esto, de que el espacio es mínimo, pero hoy día tiene la posibilidad cualquier ciudadano y cualquier ciudadana de la región, es que haga una raya donde ponga la pelota para el lado de la cancha, que efectivamente puede ayudar a hacer un equilibrio o a mejorar esto, porque ya está bueno de estar en el lado de los perdedores, donde los esfuerzos que hacen las personas prácticamente no les sirve, no les funde. Hay demasiadas vidas que están en la miseria, que se han perdido, y eso no es justo para nadie, ni para los que están abajo, ni para los que están arriba. No les sirve a nadie. Eso. Gracias, Jaime. Vamos entonces a cerrar con las palabras finales de Patricia, de Pati López Fuentes. Adelante. Primero que todo, agradecer esta instancia. La verdad es que se agradece en estos momentos porque es lo único que tenemos para poder hacerle fuerte a esta maquinaria política que existe. No tenemos recursos, entonces agradecemos esta instancia. Y quiero hacer 2 llamados. Primero a la gente a volver hacia adentro, a conectarnos con nosotros, a mirar al otro con amor, a tenernos paciencia dentro de este proceso, a ser críticos, pero no entre nosotros mismos, sino al sistema, entendernos víctimas de este sistema, porque las polémicas dividen, y es importante hacerle fuerte a este bastión político que decía yo, sobre todo a la derecha, y para eso unirnos, llamar a la fuerza, la unión y la fuerza es lo único que genera cambio.
y también el llamado a votar por las listas independientes o los candidatos y candidatos independientes. Creo que tenemos que realmente ser responsables y comprometidos con este proceso. Mucha gente ha escuchado que dice que no estoy ni ahí con la política, que yo no sé nada de eso, pero vivimos en el día a día las consecuencias de la política. Somos seres políticos aunque no nos demos cuenta. Entonces, seamos comprometidos con eso y llamo a votar por nuestra lista, especialmente por mí, porque soy una mujer joven, porque tengo ganas de hacer cambios, porque tengo la fortaleza, porque tengo el espacio, porque tengo la oportunidad, como decía, no le debo nada a nadie, y estoy enfocada netamente a hacer trabajo social y colectivo. Entonces, si es que no llego a salir, mi trabajo va a seguir, y llamo a la gente que está escuchando, que quiera hacer redes, a levantar nuevamente organizaciones sin miedo después de la pandemia, hagámoslo, estoy abierta para eso. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Agradezco a los cuatro, a Olivia Rayén Carvajal Lorca, Jaime Ceballos Anquea y a Patricia López Fuentes, que acaba de cerrar este programa. Y también agradecer a quienes han seguido y pueden compartir con sus contactos, con sus amistades, esta transmisión de Edición Cero. Dejo extendida la invitación para esta lista y para todos los candidatos independientes, ya cuando entremos en campaña, cuando ya estén todos inscritos dentro de un par de horas, para que también puedan tener este espacio que está abierto a los independientes. Es un medio que tiene autonomía, un medio prácticamente familiar, que no está con un afán de lucro, sino que con el afán también de contribuir desde la plataforma de las comunicaciones. Muchas gracias y estaremos pronto con un nuevo contacto. Adiós. Gracias. Gracias. Chaito, Chao. gracias. Chao. Chao.